¿Por qué se me están olvidando las cosas? ¿Cuáles son los mecanismos fundamentales de la memoria? ¿Por qué los recuerdos suelen cambiar con el tiempo? ¿Por qué a veces solo puedes recordar la primera letra de algo, como un nombre? ¿Qué es eso de espera que lo tengo en la punta de la lengua? ¿Por qué la memoria es tan caprichosa? ¿Por qué me trae un recuerdo inesperado de algo que más nunca evoqué y de repente hay recuerdos que están borrados por completo? ¿Qué es la memoria? Vamos a conversar al respecto con Andreu Gatuellas Gassó, psicólogo, especialista en neurociencia cognitiva y afectiva y en resiliencia psicológica. Andreu está en Barcelona, en la Barcelona mediterránea. Andreu, muy buenas tardes por allá, muy buenos días por acá. Gracias por acompañarnos en el programa de hoy. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Encantado de volver a estar con vosotros y poder aportar conocimiento y herramientas útiles. Gracias. Y como somos extremos, de Barcelona nos vamos nada menos del Mediterráneo al Pacífico. Nos vamos a Santiago de Chile, donde está el psicólogo clínico especialista en psicopatología de las emociones y el estrés, arroba Clinicer, Héctor Dunn. Héctor, muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenos días y muchas gracias por la invitación. ¿Qué es la memoria? Le pregunto a Andreu Gatuellas Gassó. ¿Qué es la memoria? La memoria es una herramienta fundamentalmente. Es una herramienta que sirve en el presente para, digamos, hay una memoria operativa de trabajo que nos permite, es como la RAM del cerebro, que nos permite, la Random Access Memory del cerebro, que es la que nos permite, digamos, acceder a información inmediata para poder manejarnos por el mundo y tomar pequeñas microdecisiones. Esa es la memoria de trabajo. Y después está la memoria a largo plazo y la memoria episódica, que es, digamos, el hard disk, el disco Ujú. duro. ¿No? Yo, simplificándolo mucho, haría esta diferenciación. Está el hard disk, que es el disco duro que almacena recuerdos e información a largo plazo, ¿de acuerdo? Y después está la RAM, la Random Access Memory, que sería como nuestra memoria de trabajo, que es la memoria instantánea que utilizamos en el día a día para poder operar y para poder tomar microdecisiones. Voy aquí, hago esto, cojo lo otro, me acuerdo del número, llamo a este. Y estas dos memorias en el fondo son dos herramientas, dos herramientas. Muy bien. Según esto, hay una memoria, digamos, inmediata para mi cotidianidad, ¿verdad? Para mi funcionamiento. Pero hay una memoria un poco más trascendental, ¿no? ¿Por qué me olvidé de algo? Algo Mm. importante. ¿Por qué quiero recordar el nombre de tal persona que fue tal y no me viene? O ese lugar común que tenemos para disimular y decimos, espera, que lo tengo en la punta de la lengua. ¿Qué es lo que nos pasa en esos casos? Le pregunto entonces a Héctor Dunn. Sí, bueno, como siempre en psicología todo es multivariable, Ujú, ¿ok? Hay un montón de factores que participan tanto en el momento en que ocurre algo, que es cuando tendríamos la oportunidad de registrar la experiencia o registrar la información, el aprendizaje, versus eh, todo lo que ocurre a lo largo del tiempo. Entonces, claro, si lo vemos desde el momento en que ocurre algo, puede haber factores emocionales que bien minimicen la experiencia o minimicen la entrada de información o por lo contrario la maximicen. Eso por una parte. Y luego está, justamente como Andreu lo mencionaba, está la memoria a corto plazo, operativa, está la memoria a largo plazo, que dependen mucho de cuánto utilicemos la información, de cuánto la mantengamos presente o de cuánto la necesitemos recuperar para utilizarla en un momento determinado y de cuánto la podamos asociar con otras informaciones. ujú. ¿Ok? Entonces, claro, y ya con esa complejidad tenemos bastante para enredarnos, formar cualquier cantidad de redes de posibilidades de por qué hay información
Me acabo de acordar un podcast que dice información inútil que se te quedará pegada en el cerebro. Entonces, información inútil que se nos queda pegada en el cerebro, y a veces información que puede ser muy crucial, muy trascendental, pero que por alguna razón nos protegemos de ella y preferimos difuminar, ¿ok? O mantenerla inaccesible. Entonces, claro, factores como el estrés, las experiencias Ujú. traumáticas o al revés, experiencias más bien cumbres placenteras que a lo mejor las maximizamos, las combinamos con otras sensaciones y a veces los recuerdos por eso no son tan precisos, sino que dependen más bien de cómo los queremos reexperimentar cuando evocamos los recuerdos. Muy interesante. A ver, así como hay computadoras para ir a los ejemplos que nos dio Andreu, así como hay computadoras poderosas, ¿verdad? Con mucha capacidad, hay cabezas más ordenadas que otras, más lubricadas, más entrenadas que otras, y recuerdan más cosas que otras. Pero hay un momento en que todos se nos va a olvidar algo, ¿cierto? Bien, me gustaría saber cuándo olvidarse de algo puede ser considerado normal y cuándo yo debo preocuparme porque no me estoy recordando de las cosas. No quiero poner el ejemplo obvio del abuelo que se ha afeitado 3 veces en la mañana porque se le olvidó que lo había hecho 2 veces antes. No quiero llegar a ese caso, pero ¿en qué momento he de preocuparme y en qué momento debo decir, no, todo esto es normal? Andreu, por favor. Qué buena la pregunta, César, qué buena la pregunta. Si me permitís, compartiré un caso reciente. Obviamente lo voy a cambiar de nombre, lo voy a decorar por Ujú. código deontológico de los psicólogos, pero compartiré un caso reciente que me parece especialmente, digamos, explicativo, ¿no? No hace mucho me llega una mujer, pongamos que se llama Laura, de 42 años, y me viene diciéndome que cree que se está volviendo loca o cree que le está dando un ataque de senilidad porque se olvida de cosas, comete errores, tiene una memoria fatal. Y dice, no sé, dice, el otro día estaba pasando por un peaje de una highway, de una autopista, y me dejé la tarjeta de crédito encima de la máquina y me fui. Y a los 2 kilómetros Dios. me acordé que me había dejado la Visa, la Mastercard en el peaje, ¿no? Dice, ¿qué me está pasando? ¿Estoy volviendo loca? ¿O es una enfermedad? Digo, espera, espera, espera. Le hice algunas pruebas básicas, muy sencillas, para comprobar que su memoria no estaba dañada de ninguna manera, ni a largo plazo ni a corto plazo. Y entonces le expliqué algo que creo que todos deberíamos tener en cuenta a la hora de saber, de entender por qué a veces en ciertos momentos de nuestra vida, ciertas etapas, puede ser que nuestra memoria nos falle. Cuando nosotros no estamos especialmente... Laura, he olvidado decirlo, esta mujer recientemente había tenido un upgrade en su trabajo. Le habían cambiado de puesto de trabajo y había pasado de llevar una unidad, digamos, de ventas a llevar todas las unidades de ventas Ujú. del área de Barcelona. ¿De acuerdo? Pasó de una unidad de ventas a 11 unidades de ventas, de 6 personas a su cargo a casi 40 personas a su cargo. ¿Qué pasaba? Laura estaba pasando por un momento de especial estrés. Todo cambio nos genera un estrés debido a que el ser humano tolera muy mal la incertidumbre. Y yo le expliqué algo que creo que todos deberíamos saber. Digo, mira, Laura, um, hay ciertos factores intrínsecos que a veces afectan a nuestra memoria a corto plazo, nuestra memoria de trabajo, esta RAM, esta Random Access Memory, y que no es nada patológico y es normal. Uno de los factores que más impactan sobre nuestra capacidad de recordar cosas, digamos, a corto plazo, esta memoria de trabajo, es el estrés. Por Ujú. dos razones. Por dos razones. La primera, cuando estás estresado, angustiado, estás sometido a presión y estrés, normalmente tienes más diálogo interno. Ujú. Te comes más la cabeza, como decimos aquí por aquí en España. Te comes más la cabeza, tienes más internal narrative, tienes más diálogo interno, ¿de acuerdo? Ujú. Ok, todo ese diálogo interno que a veces acompaña a situaciones donde estás más angustiado, más angustiada, más presión, más preocupado, todo ese diálogo interno le resta potencia de procesamiento a nuestro computador central. ¿Por qué? Porque Ya. hay una parte de nuestro cerebro, una parte de nuestros lóbulos frontales y orbitofrontales, que es donde pensamos, donde está la conciencia, que se está ocupando de darle vueltas incesantemente a todas las cosas que te preocupan. Con lo cual, punto número uno, la preocupación, el diálogo interno, te resta capacidad para acordarte y prestar atención a lo que tienes que prestar atención. Y la segunda, igualmente importante,
no solo el diálogo interno te resta potencia de procesamiento y de atención, sino que además resulta que qué casualidad, los núcleos amigdalinos, que son los dos pequeñas almendritas que tenemos en nuestro cerebro donde residen los circuitos de la angustia, del miedo y de la rabia y el enojo, estas dos emociones, la familia del miedo y la familia de la rabia, del enojo, de la ira, ¿de acuerdo? Los núcleos amigdalinos, digamos que son como dos sensores, dos detectores de humo. Cuando hay algo que anticipan que va a ir mal o que está yendo mal, se activan generando emociones de miedo, angustia, ansiedad o rabia, enojo, ¿de acuerdo? Y resulta que estos núcleos amigdalinos están apoyados encima de una estructura que se llama hipocampo. Y el hipocampo es la estructura que se ocupa de la memoria a corto plazo. ¿Qué sucede? Que cuando estás enfadado o estás angustiado, estresado, tensionado, la activación de estos pequeños núcleos del miedo y de la ira reduce la efectividad de la estructura cerebral que se ocupa de la memoria de trabajo. Qué interesante. Qué interesante. A ver, tengo acá nuestros oyentes se plantean discusiones. Javier Mata Urbina se hace una pregunta. ¿Por qué las mujeres recuerdan para siempre las cosas malas que hacemos los hombres y olvidan las buenas? Y otra oyente, Chere Ramos Graterol, le responde, porque las malas traumatizan y estamos alertas para que no se repitan. Me gustaría tu opinión al respecto, por favor, porque esto está muy bien. Héctor, por favor. Sí, ciertamente. ¿Qué pasa? Hay un tema de interés, ¿okay? Un tema de foco. Eso también hace, cuando yo dirijo conscientemente la atención, es otro proceso que acompaña a la memoria. Eso me va a permitir justamente poder recabar más datos de la situación, ¿okay? Y muy probablemente me va a permitir también fijarlos mejor. Entonces, claro, además que si vamos al tema allí de pareja o de este tipo de situaciones, un foco, el objetivo, que primero dirige mi atención a recoger la información precisa de esto que a mí me interesa, pero no solamente recojo la información, sino que además voluntariamente la retengo para utilizarla posteriormente. ¿Okay? Entonces, ahora, esto me permite enlazar con otra cosa que quiero tener la oportunidad de decirlo, porque fíjate, en consulta, en terapia, es muy común que hablemos, por ejemplo, acerca de temas como la felicidad. Y una de las cosas que siempre buscamos enseñar en terapia es que la felicidad no es un hecho dado. O sea, no hay personas felices y personas infelices. ¿Okay? Lo mismo pasa con la memoria. Si bien puede haber una base biológica que me prepare mejor para los procesos de atención, retención, memoria y recuerdo, también existe el desarrollo de habilidades que se practican para poder aumentar mi línea base. ¿Okay? Entonces, claro, conectándolo con lo que veníamos conversando, efectivamente allí hay un conjunto de operaciones que se están practicando sistemáticamente para aumentar el recuerdo y la evocación de la información cuando la necesito. Ergo, esto a donde quiero redundar es que no es que necesariamente haya personas desmemoriadas o despistadas, sino personas que o han desarrollado o ponen en práctica ciertas operaciones y personas que no lo han hecho y lo único que necesitan es aprender a practicar. Muy bien lo que nos dice Héctor. Lamentablemente el tiempo se nos vino encima, pero he visto que acá todo lo que estamos conversando tiene que ver con la memoria voluntaria. Es decir, no recuerdo lo que quiero recordar. O me estoy olvidando de cosas que no debería olvidar porque acaban de ocurrir, son inmediatas. Pero la memoria tiene sus caprichos. Si algo en la vida resulta caprichoso es la memoria. De repente, sin ton ni son, evoco un recuerdo. Y por alguna razón, los recuerdos traumáticos, los fuertes, son los que vienen. Y no necesariamente los positivos. Algo así como lo que se reclamaba Javier Mata, ¿no? Porque esta señora solo se recuerda de las cosas malas y no de las buenas. Pero en ese caso ella lo hace con conciencia.
Pero ¿por qué la memoria es caprichosa? ¿A cuenta de qué sin ton ni son me manda un recuerdo que no era el que yo estaba buscando? Ya esto a manera de cierre, vamos a concluir contigo, Andreu, por favor. Muy bien. A nosotros nos puede parecer que la memoria es caprichosa y nos manda un recuerdo de forma aleatoria, de forma inesperada. Ujú. Pero en realidad nuestra mente, nuestro cerebro, nuestra memoria funciona como una gran red de conexiones, como si fuera una inteligencia artificial, pero en este caso es orgánica, una gran red de conexiones donde cada uno de los, de los 110.000 millones de neuronas, tenemos 110.000 millones de neuronas, cada neurona está conectada entre 3.000 y 5.000 veces a otras neuronas, tienes entre 3.000 y 5.000 bracitos, con lo cual es una maraña tupida, inmensa, interconectada. Nos puede parecer que hay ciertos recuerdos que vienen de forma aleatoria, pero estoy seguro que ha habido alguna información ambiental, ya sea una melodía que has escuchado, algo que has soñado, un olor, un aroma, una luz, una cara. Hay inputs externos que activan a veces de forma inesperada un recuerdo que está almacenado en el fondo de una red neural de nuestro cerebro, y ahí está. Y hay una señal, un input, una percepción o una idea que linkamos, que la activa. Y nos puede parecer que es aleatorio, pero no lo es. Dicho esto, decías, querido César, que siempre acordamos más de lo traumático, lo negativo. Sí. Pues permíteme con todo el respeto del mundo decirte lo siguiente. Nuestra memoria sí que es verdad que tiene recuerdos difíciles y traumáticos que quedan profundamente grabados en nuestro cerebro y que muchas veces son objeto de terapia, y que cuando los descubres los puedes tratar, cuando los elevas, como te digo yo, cuando los pones encima del cristal los puedes trabajar. Pero por lo general, querido César, nuestra memoria es muy clemente. Nuestra memoria es muy clemente y construye nuestro pasado sobre el recuerdo de nuestro pasado. ¿De acuerdo? Es decir, lo que tú recuerdas de tu pasado, lo que Héctor recuerda de su pasado, no es lo que realmente pasó. Son recuerdos construidos sobre recuerdos del recuerdo, que se va automodificando con los años y con el tiempo. ¿De acuerdo? Incluso con conversaciones con personas que experimentaste lo mismo, te das cuenta que él o ella no lo vivió igual que tú. ¿De acuerdo? Entonces, nuestra memoria, aunque parezca mentira, es bastante clemente y va modificando los recuerdos. Y si tú recuerdas ciertas épocas de tu vida, quizá cuando eras teenager o cuando tenías 20 años, un primer amor, una chica, un chico que te dejó, que en aquel momento sufriste mucho, pero ahora lo miras con retrospectiva, incluso lo recuerdas con ternura, lo recuerdas con cariño, lo recuerdas con momentos bonitos, cuando en aquel momento realmente tú lo sufriste terriblemente, esa pérdida o esa... Porque nuestra memoria es muy clemente y se va autoconstruyendo y reconstruyendo de forma que prima con el tiempo los recuerdos bonitos, los recuerdos tiernos, los momentos de luz. Esa es mi experiencia con mis clientes, aunque sí que es verdad que hay recuerdos traumáticos y eso ya es harina de otro costal. Bien, el tiempo se nos vino encima. El título, La memoria clemente, es un buen título para un relato. Y hablando de relatos, creo que podemos ahora, en el transcurso del día, ahora que todo se encuentra en Google, buscar Funes el Memorioso, el gran relato de Borges. Quiero agradecerles a Andreu, quien recién habló, desde la Barcelona mediterránea. Tengo que hacer la aclaratoria porque los venezolanos tenemos una Barcelona caribeña. Andreu Gatuellas Gasó. Y allá en Santiago de Chile, en la región austral del planeta, sobre el Pacífico, a Héctor Dunn. Héctor, muchísimas gracias. Todo gusto. Andreu, muchísimas gracias. Un placer estar de nuevo con ustedes y hasta la próxima. Un saludo a los oyentes. Son las 10:24 de la mañana. Qué rico estuvo la memoria clemente. Apasionante, además, digamos que me volvió compasiva con mi propia memoria. Qué bien, me alegro por eso. Una pequeña pausa. Al regreso, el senador Mitch McConnell se retira, el más influyente de los senadores republicanos. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión por Éxitos 107.1 FM.